Bueno, pues primero que nada, buenos días, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver es la continuación de la clase de sobre el plano cartesiano. El plano que estamos manejando en estas clases es un plano, se podría llamar cartesiano complejo, porque tiene parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, mm, es igual al plano cartesiano normal. Hay un punto X y un punto Y. Solamente que aquí manejamos números reales y números imaginarios, que también se grafican. Entonces, voy a poner aquí, voy a graficar. ¿Sí? A los que pues, no estuvieron en la clase anterior, es la continuación del mismo tema, donde vamos a ver números complejos. Estuvimos viendo ejemplos estuvieron en el primero y segundo cuadrante, porque estuvieron aquí y estuvieron aquí. Ahorita vamos a ver ejemplos que van a estar en estos dos para la cuestión de los ángulos, porque vamos a determinar ángulos, vamos a determinar un punto y el valor del vector de ese punto. ¿Sí? Entonces, antes de esto, les voy a poner otro ejemplo. Si tenemos menos 3 más i, ¿sí? Menos 3 más i. Lo primero que hay que hacer es ver en qué parte de la recta o del plano cartesiano está posicionado el punto S. El punto S estaría igual a decir que está en el eje de las X en 3 y en el eje de la Y en 1. ¿Por qué? Porque la Y vale 1, la unidad. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tenemos un valor negativo y un valor positivo. Quiere decir que va a estar en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque si son los valores de los X, voy a poner 1, 2, 3, y el valor de Y es 1 hacia arriba. Quiere decir que el punto va a estar ahí aproximadamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar ese punto y ver en qué parte está. En este caso está en el segundo cuadrante, está ahí. Quiere decir que el ángulo va a ser entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Entonces, trazamos una línea desde el centro hasta el punto, más o menos ahí, estoy aquí. Y ahora, lo que sigue es calcular lo que viene siendo el valor del vector, ¿sí? O es la magnitud del vector que va desde cero o desde el punto central hasta el punto que acaban de calcular. Entonces dijimos que había una fórmula para calcular lo que es muy parecido o es igual al teorema de Pitágoras, será esto, al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ¿quién está? El valor de A es este y este es el valor de B. ¿Sí? Porque hay que identificar qué es el valor de A y el valor de B. Les recuerdo Profe, que se escucha como, no se escucha bien, se escucha muy a fondo. okay, la voy a cambiar entonces. Ok, entonces nos quedamos en que tenemos una fórmula y vamos a calcular el valor del vector. ¿Sí? El valor del vector es de la parte central hasta el punto. Entonces, el valor de A y de B son estos dos, menos 3 y 1. Acuérdense que este valor siempre me va a dar positivo, porque se eleva al cuadrado los dos valores. Entonces aquí sería menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado.
Calculamos los valores y es raíz de 9 más 1 y R es igual a raíz de 10. ¿Sí? Si ustedes sacan raíz de 10 en su calculadora, les va a dar que R es igual a 3.16. Ese es el valor del vector. Ese es el valor de lo que vale de aquí a aquí. Es como si tuviéramos un triángulo, así, ¿sí? Y estuviéramos calculando esto, que es la hipotenusa. Y ya tenemos el valor de A y el valor de B, que son los catetos. Es exactamente lo mismo eso que está ahí. Entonces, estamos calculando hipotenusa, y en este caso, nada más se cambia el valor de R por la H, pero es el valor del vector que está ahí. Es lo que acabamos de calcular. Esta es la magnitud del vector. Ahora lo que sigue es calcular el ángulo. Fíjense bien. En la cuestión del ángulo, es el ángulo que hay de aquí a aquí. Ahí lo dibujé muy chico, pero ese es el ángulo que vamos a calcular. Entonces, para calcular el ángulo, tenemos nosotros que hay una fórmula que dice tangente inversa ¿de quién? De B entre A. Para calcular el valor del ángulo es. Entonces, sustituimos el valor de B y de A, que son estos dos, y nos queda tangente inversa de 1 entre menos 3. ¿Sí? 1 entre menos 3. Entonces, nos queda, lo voy a continuar aquí, que es tangente inversa de quién? De menos 0.333 o 33. En mi caso, no sé con ustedes, si sacan la calculadora, me dio un ángulo negativo, me dio menos 18.41. ¿Sí? Tangente inversa de esto me dio este ángulo a mí. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien, estamos en el tercer cuadrante aquí. Me dio menos 18.41. Ese es el ángulo que hay. Como es negativo, ese es el ángulo que hay de abajo hacia arriba. O sea que aquí, en esta parte de aquí, hay 18.41. Ya no lo voy a poner negativo ahí porque el negativo me indica a mí que va de abajo hacia arriba. No quiere decir que el ángulo existe como un ángulo negativo. Aquí hay 18.41. De aquí a aquí. Pero recuerden ustedes que el que a mí me interesa, lo que nos debe de interesar es el ángulo positivo, que es el que va de aquí hasta allá. Entonces, si yo sé que aquí hay 180 grados, pues a 180 grados le vamos a quitar ese ángulo que está ahí, que es 18.41. ¿Sí? Entonces, si le restamos ese valor ahí, nos va a quedar un ángulo de 161 punto, más o menos, 58, 59, 39. 59, ¿no? 58, 59. Ahí depende cuántos números le pongan acá. Grados. Entonces, este ángulo es este. Esto es 1.59, 58 grados. ¿Cuál sería entonces la forma polar? La forma polar sería la siguiente. La magnitud que yo tengo aquí sería la forma polar. Aquí la voy a poner. Sería 3.16. Un ángulo de 161.59 grados. Las dos formas que debemos de manejar nosotros son estas. Esta que se llama binómica y esta que se llama forma polar. ¿Sí? Igual, son las dos formas y tenemos que graficar el valor ahí. Entonces, no sé si alguien se perdió, tienen alguna duda con eso. Para seguir, pasar al siguiente. ¿Nadie? Bueno, Explique otro, profe. vamos a hacer otro, pues.
lo que hay que saber en este ejemplo es eso, precisamente que va a quedar en el tercer cuadrante, ¿sí? Que va a quedar aquí, porque los dos son negativos. Entonces, lo primero que hay que identificar es eso. Tengo dos números negativos, va a quedar en este cuadrante. Ahora, el punto es el valor de x en menos 2, el valor de y en menos 2. O sea, estas son las x negativas, estas son las y negativas, entonces va a quedar más o menos 1, 2 y 1, 2. Más o menos por aquí así. El punto S. Primero es identificar el punto aquí. Lo que sigue es el vector, ese de ahí, calcular la magnitud de ese vector. Entonces ya sabemos, ponemos R igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. A y B valen lo mismo, ¿sí? Menos 2 y menos 2. Entonces, acuérdense ustedes que aquí cambian de valor a positivo. Entonces aquí es R igual a 4 más 4, es la raíz de 4 más 4, que en realidad es la raíz de 8. ¿Sí? Sáquenle la raíz a 8 y va a ser el valor de ahí. Entonces me queda 2.82. Este es 12. Esto es lo que vale el vector. ¿Sí? Es lo que vale el vector. Ahora, hay que calcular el ángulo de ese vector. Entonces, dijimos que era tangente inversa de B entre A de menos 2 entre menos 2. Si se fijan, esto se vuelve positivo, es una división de dos números negativos, entonces es tangente inversa ¿de quién? De 1. Aquí, si se fijan bien, nos va a dar un ángulo positivo que es igual a 45 grados. Si ustedes tienen la calculadora ahí a la mano, les recomiendo que lo vayan haciendo. Tangente inversa de 1 son 45 grados. ¿Sí? Positivos. Fíjense bien, estamos en el tercer cuadrante. Positivos quiere decir que va a ser el ángulo que hay de aquí a aquí. 45 grados. ¿Sí? Si me hubieran dado negativos, hubiera sido el valor que está desde aquí hacia atrás, como en el caso anterior. Entonces aquí son 45 grados. 45 grados son desde la línea de esta hacia abajo. No pueden ser 45 grados desde acá, desde cero. ¿Sí? Porque para empezar aquí hay 180 grados. Desde aquí hasta acá. Partiendo de cero, ¿no? Aquí le puse 360 porque cuando es la vuelta completa. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues yo quiero, o me interesa el ángulo que va desde aquí hasta acá. Ese valor. Entonces, si yo sé que aquí hay 180 grados, pues quiere decir que a 180 grados le voy a sumar 45 grados. Y ese va a ser el valor del ángulo. Entonces, aquí va a ser igual a 225 grados. Este ángulo con la marcado con azul van a ser 225 grados. ¿Sí? Entonces, la forma polar de este ejercicio sería decir la magnitud que está aquí, 2.82 con un ángulo de esto que está acá, 225 grados. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, estamos en el tercer cuadrante. Me salió un ángulo positivo, 45 grados. Entonces, esos 45 grados positivos van en dirección contraria a las manecillas del reloj que parten desde la línea esta, desde los 180 grados. Entonces, si a mí me interesa el ángulo desde cero, todo esto, pues que hay que sumarle a 180 estos 45 grados que están ahí. Si hubieran dado negativos, ¿sí? Si el caso hubiera sido así, si hubiera dado negativo, que en este caso pues no, nunca da así, porque hay que dividir dos números negativos, entonces se vuelve positivo. Pero
suponiendo, si ustedes dirán, pues si yo tengo un ángulo negativo aquí, sería el ángulo de aquí a aquí, si fuera negativo. ¿Sí? Lo negativo solamente te indica que van sentido de las manecillas del reloj. Y si hubiera sido negativo, ¿sí? Yo se los voy a restar a ¿quién? A 270 grados. A este valor de aquí se los voy a restar. ¿Por qué? Porque está partiendo de aquí hacia allá. Entonces, si a 270 grados le quitamos los 45 grados, nos van a dar los mismos 225 grados. Si esto hubiera sido negativo, porque donde el caso no se va a dar aquí. Sí, pero a lo mejor, en alguna calculadora te lo podría manejar así, como un ángulo negativo. Entonces hay que entender que va desde aquí hacia acá, si da negativo. Pero en este caso, pues nos dio positivo y así es el valor, así es el ejemplo. ¿Sí? Así es como lo vamos a manejar en este caso. Entonces, no sé si alguien ahí tenga alguna duda para pasar al siguiente ejercicio. Profe, yo le quería preguntar sobre lo de los cuadrantes. Por ejemplo, si tienes un positivo y un negativo, o un negativo y un positivo. ¿Cómo dice? ¿En qué Sobre parte? los cuadrantes, digo. Ajá. Por ejemplo, si tienes un positivo y un negativo, o un negativo y un positivo. Bueno, el que te determina el valor del cuadrante es en qué posición está X y Y. Por ejemplo, en este caso, X es -2. Yo sé bien que el valor de las X negativos está hacia acá. ¿Sí? Acá son positivos, acá son negativos. Entonces, si yo tengo un valor de X negativo, está de este lado. Ahora ya sabemos que está de este lado. Ahora, ¿hacia arriba o hacia abajo? El valor de Y es negativo, quiere decir que va hacia abajo. Entonces, son estos dos, ese es el cuadrante. Si el valor de Y aquí hubiera sido positivo, hubiera sido hacia arriba, entonces estos dos, este es el cuadrante. Yo siempre les digo, manéjenlo así, por ejemplo, pues este es positivo, positivo, cuadrante 1. Este es, voy a borrar este de aquí. Si este es negativo, positivo, es cuadrante 2. Si este es negativo, negativo, cuadrante 3. Y si este es positivo, negativo, cuadrante 4. ¿Sí? Los valores positivo y negativo son los valores de X y de Y. Y acuérdense bien que el primer valor siempre va a ser de X y el segundo siempre va a ser el valor de Y. Entonces es lo que determina el cuadrante. ¿Sí? El valor de X y el valor de Y. Acuérdense nada más que los valores de X negativos van a la izquierda y los valores de Y negativos van hacia abajo. ¿Sí? Todo lo que es hacia la derecha y hacia arriba es positivo. Es lo que determina el cuadrante. En este caso los dos son negativos. Aquí, pues quiere decir que están en el cuadrante 3, negativo y negativo. Así. ¿Ok? Entonces, pues vamos a pasar. No sé si respondí tu duda. Sí, sí, ya entendí, profe. Gracias. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense bien, vamos a poner muy parecido al anterior, pero en otro cuadrante. Es 3 menos 3i. Es muy parecido. Pero quiero que vean el valor del ángulo y quiero que vean en dónde vamos a posicionar ahora el punto. Es lo primero que hay que ver. Tengo el valor de X y el valor de Y, ¿sí? O el valor, este es Y, este es X. O el valor de los reales y el valor de los imaginarios, ¿sí? Yo les pongo X y Y para que ustedes más o menos identifiquen o sepan dónde van a ir, porque en realidad son iguales. Les podría manejar como una recta de números complejos, pero en realidad es un plano cartesiano, donde el primer valor corresponde a X y el segundo corresponde a Y, ¿sí? Entonces, el primer valor es positivo, quiere decir que va a estar en los valores de aquí hacia allá, ¿sí? 3. Entonces, voy a quitar estos puntos para hacerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3. Ahí está. Ese es el valor de 3. El valor de Y me dice que es negativo, entonces va hacia abajo. Es 1, 2, 3. ¿Sí? Y los graficamos, más o menos, y quedaría el punto ahí. Bueno, quedaría un poquito más allá, ¿no? Ahí los taché un poquito más. Más o menos, ¿no?
Más o menos ahí. Entonces, ya identificamos el punto S, está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Donde los valores de X o los reales son positivos y los valores imaginarios o de Y son negativos, o sea, van hacia abajo. Ese es el primer paso, ¿sí? Aquí ya les estoy dando yo este valor, pero acuérdense ustedes que también va a haber ejemplos donde hay que calcularlo, donde hay que sumar 2, 3 valores para llegar a este valor. Aquí les estoy explicando eso porque quiero que ustedes vean si el caso diera en cualquiera de los 4 cuadrantes, cómo se haría. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese. Vamos a tirar un vector que va desde aquí hasta acá. Ahí más o menos. Y el vector no lo conocemos. Sabemos que hay un punto o un valor desde el punto al otro punto, desde 0 al punto, pero no sabemos qué valor es. Entonces, pues lo que hay que hacer es calcularlo por medio de esta fórmula. R es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sustituimos al valor de a y de b, que son estos. Este es el valor de a y este es el valor de b. ¿Sí? Les recuerdo que este valor siempre va a dar positivo porque es una magnitud. ¿Sí? No sé si alguien ahí quiero tener alguna duda. Entonces, cambiamos el valor de b, los metemos ahí. Y aquí va a ser igual a 9 más 9. Entonces, la raíz va a ser igual a raíz de 18. Siempre va a dar positivo este valor. O sea, en el cuadrante que se encuentre no tiene nada que ver el valor del vector porque es una magnitud, ¿sí? Es un valor que va desde 0 hasta un punto. Ahora, ¿de qué valor puede ser ese vector? Puede ser desde 0, ¿sí? A mayor que 0. Nunca va a ser menor que 0. Puede partir de 0, puede ser 0 o mayor a 0, ¿sí? Pero nunca va a ser menor a 0 el valor ese. Entonces, aquí sería raíz de 18, 4.24. Punto 24. 4.24. Ok. Esto de aquí es lo que vale el vector. Ahora hay que calcular el ángulo. Pero hay que ver qué ángulo nos va a dar. Si por lógica nosotros vemos, nos va a dar un ángulo de 45 grados porque tengo el mismo número aquí y el mismo número acá. Entonces este debe estar en el puro centro y sabemos que hay 90 grados desde aquí hasta aquí. Pues quiere decir que la mitad de 90 grados, ¿sí? Son 45 grados. Por lógica, ¿no? Entonces, hay que ver si nos va a dar positivo o negativo. Ya sabemos que son 45 grados. ¿Positivo o negativo? Vamos a ver, lo vamos a calcular pues con la fórmula, ¿no? Que sería tangente inversa. Permítanme. Nos quedan ya pocos minutos, ahorita nos volvemos a conectar. Sería tangente inversa de B entre A. Ya habíamos calculado por qué es tangente inversa aquí, ¿sí? En anteriores clases de las funciones trigonométricas. Entonces, aquí sería tangente inversa de dos números. Pero si se fijan, uno de ellos es negativo, que sería menos 3, y el otro es positivo. Entonces, es tangente inversa de menos 1. Y el ángulo nos da negativo, ¿sí? Menos 45 grados. Es el ángulo que tenemos. Bueno, al menos a mí me da menos 45 grados. No sé si a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir con menos 45 grados? Fíjense bien. Estamos en el cuarto cuadrante. Menos 45 grados. Es el ángulo que hay. ¿Desde dónde? Desde aquí hasta acá. ¿Sí? 45 grados. Pero recuerden ustedes que el ángulo que estamos manejando nosotros, el que nos debe interesar, es el ángulo que va desde aquí hasta acá. Entonces, ¿a quién le voy a restar 45 grados? Aquí hay 270 grados y aquí hay 360 grados. ¿A quién creen ustedes?
360. A 360 grados. ¿Sí? 360 grados. ¿Por qué? Porque el 45 parte desde esa línea hacia atrás, porque es negativo. ¿Sí? O sea, negativo indica que va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí serían 360 grados menos 45 grados. Y el ángulo que tendríamos aquí son de 315 grados. O sea, este con azul son 315 grados. O sea que la forma polar de este ejemplo es tomar el valor del vector, 4.24, y el ángulo que son 315 grados. Entonces, ya hicimos un ejercicio en cada uno de los cuadrantes. Ya estuvimos en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. En la clase anterior vimos en estos dos. Ahorita también vimos uno en el segundo y luego en el tercero y en el cuarto, que es este. ¿Sí? Si se fijan, manejamos los mismos dos valores, todo parte de aquí, del valor de A y del valor de B. ¿Sí? Que en realidad pues es el valor de X y el valor de Y. De ahí parte todo esto. Esta fórmula que está aquí es del teorema de Pitágoras y esta que está acá es de las funciones trigonométricas, porque se forma un triángulo rectángulo que es este, ¿sí? Y de ahí se deriva todo esto. Entonces, estamos calculando nosotros, pues el valor del vector, que es este que va aquí, el valor del ángulo, en este caso nos dio un ángulo aquí negativo, entonces el ángulo negativo es este que está con rojo, pero el que a mí me interesa es el ángulo positivo, entonces, si fíjense bien, si parte de esta línea hacia atrás, quiere decir que a 360 grados yo le voy a quitar los 45 para tener el valor del ángulo que yo tengo hasta aquí. ¿Sí? Hasta ahorita no sé si alguien tenga alguna duda. Porque lo que sigue es comprobar ahora al revés. Como al revés, si yo tuviera en vez de esto, tengo ahora un valor como este, ¿sí? O sea, pasar de una forma polar, eso se llama forma polar, a una forma binómica o binomial. O sea, pasar de aquí hacia allá, ¿sí? Es lo que vamos a hacer después. Entonces, es lo que quería que vieran, ¿sí? Esto es la parte, pues, de donde pasamos de una forma binómica polar, ya teniendo la forma binómica, porque les recuerdo, esto lo vamos a calcular después, o sea, vamos a llegar a este número para empezar a hacer todo el procedimiento, ¿sí? Entonces, en realidad, esos dos valores solamente hay que ponerlos el punto aquí, calcular el vector y calcular el ángulo. No hay otra cosa más que hacer en este caso. Simplemente hay que ver en qué parte o en qué cuadrante va a quedar el vector, este que está aquí, o el punto. De ahí vamos a calcular pues el ángulo. Si nosotros sabemos que el vector está aquí, pues debemos deducir que aquí son 270 grados y que va a estar el valor entre 270 y 360 grados, ¿sí? O sea, que va a estar en medio de estos dos valores. Entonces, por lógica tenemos que deducir eso. Si ahorita tenemos el valor aquí, pues el valor va a ser entre 180 y 270. Si tenemos el valor acá, va a ser entre 90 y 180. Y en este caso va a ser desde 0 a 90 grados. Puede darse el caso que sea 0, ¿sí? Puede darse el caso que sea 90, 180 o 270. Entonces, pues, ¿qué determina eso? Pues, ¿dónde esté posicionado este valor? ¿Sí? Es lo que determina eso. Porque muchas veces podríamos tener 0 aquí, podríamos tener 0 acá también y calcularlo. Entonces, ahí ni siquiera va a haber necesidad de calcular el ángulo porque si vamos a estar sobre el eje, sobre la línea, pues no hay necesidad de calcular ningún ángulo, ¿sí? Igual lo podemos hacer como comprobación, pero pues ya sabemos que el valor va a ser en cualquiera de las líneas. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo de esos. Ahorita, ya se va a cortar la transmisión, se vuelven a conectar a donde mismo para explicarles cómo pasar de una forma polar a una forma binómica. ¿Ok? Entonces, los espero ahorita en unos 2 minutos.